Chuck Norris, el hombre que convirtió el silencio en un idioma oficial, también tiene una lista de los actores que más odia. Esta, al contrario que las de otros famosos, no es secreta, solo que nadie se atreve a hablar de ella. Es una lista de actores que, según él, nunca deberían haber superado un casting. Algunos son celebridades de primera línea, incluso amigos suyos, o bueno, mejor dicho, lo eran. Como era de esperarse, esto no se resolvió con tweets ni entrevistas llorando en podcast. Esto desató una tormenta en redes sociales donde dejó a todo el mundo loco. Hay que aclarar que no ha tenido una vida fácil, le costó mucho llegar a la fama, su hermano murió en la guerra, y mientras los memes de internet lo convertían en mito, él observaba cómo sus propias penas se ocultaban bajo capas de disciplina. Bajo su aspecto de roca, Norris guardaba el dolor, la rabia y los recuerdos más duros. Aquel que una vez fue el centro de bromas como «él no duerme, espera», decidió que ya era hora de cerrar los ojos. Hoy volvemos al niño de Oklahoma que se convirtió en el primer gran ícono de las artes marciales estadounidenses. Su leyenda digital superó a su vida, pero su última aparición dejó claro lo que lo hizo eterno. Pero primero hay que entender cómo empezó el fuego. Desde niño, su camino fue el de los fuertes. Perdió a su hermano en la guerra y enfrentó obstáculos que no todos conocían. Chuck Norris nació como Carlos Ray Norris en Ryan, Oklahoma. Creció en un hogar complicado, con un padre alcohólico y una madre que luchó por mantener la familia. Tuvo que cuidar de sus hermanos pequeños y encontró en la disciplina algo más fuerte que el descanso. No era un estudiante brillante ni un atleta destacado, pero todo cambió en 1958 cuando fue enviado con la Fuerza Aérea a Corea del Sur. Allí conoció el Tang Soo Do, un arte marcial que le enseñó que la disciplina puede ser libertad. Lo que antes era ansiedad, ahora era entrenamiento. Se convirtió en un hombre nuevo. Al final de su servicio, con un nuevo nombre y propósito, volvió a California y abrió un pequeño dojo. Sin esperar a la policía, limpiaba los baños por la mañana y pegaba volantes por la noche. Su esfuerzo dio frutos. Pasó de tener unos pocos alumnos a formar campeones nacionales. Uno de sus primeros estudiantes ganó un campeonato intermedio y Chuck lo celebró durante 5 años seguidos. Pero ninguna victoria lo marcó tanto como la noticia de la muerte de su hermano Willand en Vietnam. Desde entonces, cada logro fue en su honor. El éxito lo llevó a Hollywood. En 1977 protagonizó Breaker, una cinta de acción que la crítica despreciaba, pero el público amó. La película ganó millones y marcó su lugar como héroe de las artes marciales sin los clichés asiáticos ni subtítulos. Mientras Bruce Lee ya era leyenda, Chuck creó su propio camino. Historias americanas, paisajes americanos, espíritu americano. Después vinieron éxitos como The Octagon, Lone Wolf McQuade y Code of Silence. En 1984, el drama de guerra Missing in Action consolidó su imagen. Luego, Delta Force convirtió su nombre en marca. Llegaron libros de ejercicios, dibujos animados de los sábados, incluso un videojuego al estilo Atari. En diciembre de 2005, un post en un foro decía: Chuck Norris no hace flexiones, empuja la tierra hacia abajo. En semanas, nacieron miles de frases en MySpace, en universidades y en programas nocturnos. De pronto, el veterano volvió con fuerza cósmica. Al principio se reía, luego entendió que, incluso como meme, seguía siendo invencible. En una mañana cualquiera, como otras veces, volvió a surgir desde el polvo y los huesos. En 2012, esta leyenda llegó a Budapest, donde el escultor Mihi Katko instaló una estatua de bronce de 6 pulgadas de Chuck levantando el puño, como símbolo del poder humano. Para 2017, United Healthcare produjo un anuncio durante horario estelar, donde Chuck Norris ordenaba al sol que se pusiera, regresando así a las redes sociales. Cada chiste nuevo añadía un nivel más al mito, y aunque tardaron en llegar los reconocimientos formales, acumuló 6 títulos mundiales, 170 créditos en pantalla y 13 series animadas escondidas entre su historial. Pero el amor de Internet se transforma. En 2023, un hashtag como #RipChuckNorris se volvió viral, provocando un obituario falso que generó tributos globales antes de que se aclarara la verdad. Poco después, una imagen suya en medio del disturbio del Capitolio circuló erróneamente como si fuera parte de los extremistas. Chuck tuvo que negarlo y aclarar que no había salido de su rancho tejano. 2 verdades quedaron claras. Qué rápido se distorsiona la ficción y qué fácil se manipula una reputación. Chuck incluso bromeó:
La muerte le teme a Chuck Norris. Sin embargo, con campañas malintencionadas y rumores desenfrenados, hasta una figura tan sólida puede verse afectada. Cuando aparecen las noticias en los grandes titulares, ya no se enfocan en sus principios, patriotismo o familia, sino en una versión más inquietante del guerrero honorable. Y antes de que se volviera un meme, Chuck escribía columnas semanales, defendía los valores estadounidenses y aseguraba que el mal nunca ganaría. Usó su voz en pantalla para causas en las que creía, apoyó a Ronald Reagan en los 80 y durante las guerras respaldó a las tropas y a candidatos conservadores como Mike Huckabee, Mitt Romney y Donald Trump. Algunas posturas lo pusieron en el centro de la polémica. En 2008 apoyó la Proposición 8 en California, que definía el matrimonio solo entre hombre y mujer. Activistas LGBTQ+ lo criticaron por lo que consideraron un ataque a los derechos civiles. Chuck respondió que no se trataba de odio, sino de fe, y ya lo de la lista de actores más odiados lo remató. Pero bueno, vamos con la lista. En su lista personal de personas complicadas, el primer nombre es Jean-Claude Van Damme. Antes de convertirse en un ícono belga, trabajó como portero en Marina del Rey, donde conoció a Chuck. Su relación se deterioró en los 90 tras colaborar en un proyecto conjunto. Los rumores señalaron las fiestas nocturnas de Van Damme como el detonante. Más tarde, en una exposición de artes marciales en Texas, Chuck lo criticó, diciendo que su disciplina era un espectáculo hollywoodense. Después vino Steven Seagal. Era 1991 y el aire en Hollywood aún olía a pólvora y laca para cabello. Seagal, el nuevo chico rudo del cine de acción, llegó con aires de grandeza, mirada entrecerrada y frases crípticas sobre el universo y el aikido. Pero lo que nadie esperaba es que lanzara una burla tan innecesaria como incendiaria contra Bruce Lee, el maestro que había redefinido la pantalla con velocidad, filosofía y disciplina. Esa burla no cayó en oídos sordos. Chuck Norris, viejo amigo y rival respetuoso de Bruce, consideró ese comentario no solo una provocación, sino una afrenta personal. Norris no era de armar escándalo, pero cuando le preguntaron al respecto en una entrevista solo dijo: «Algunas personas deberían hablar menos y entrenar más». La tensión aumentó cuando Bob Wall, ícono del cine marcial y compañero de batallas de ambos, organizó una exhibición histórica, una especie de reunión simbólica entre 10 leyendas de las artes marciales. El evento no era una competencia real, era un homenaje, un acto casi ceremonial. Seagal fue invitado como parte de ese nuevo linaje de guerreros cinematográficos, pero rehusó participar. Sin explicaciones, sin agradecimientos, sin respeto, lo tomó como algo por debajo de él. Ese gesto fue leído por muchos veteranos como lo que realmente era, una falta de respeto absoluta, no hacia ellos, sino hacia la tradición, hacia el camino recorrido antes de que él siquiera apareciera en los créditos de una película. La exhibición se llevó a cabo sin él. El público aplaudió, las cámaras giraron, pero el asiento vacío dejó una sombra. Hasta hoy, más de 3 décadas después, los que estuvieron allí, los que entrenaron bajo el sol, los que se rompieron huesos en sets de bajo presupuesto, los que supieron lo que significaba sudar por cada toma, siguen recordando ese desplante como un capítulo incómodo en la historia del cine de acción. Un acto de ego, y aunque Chuck nunca habló directamente del tema de nuevo, cuando alguien le preguntó si volvería a compartir pantalla con Seagal, solo respondió: «No comparto pantalla con personas que no comparten respeto». Porque con Chuck, las peleas se ganan en silencio, pero las lealtades, esas se graban a fuego. Otra confrontación, esta vez más cargada de pólvora política que de puños, fue con Alec Baldwin. Todo comenzó con una carcajada, pero no cualquiera, la sátira explosiva que Baldwin hizo del entonces presidente Donald Trump en Saturday Night Live. Cada gesto, cada ceja levantada, cada exageración fue aplaudida por una parte del país y vista como una afrenta por la otra. En medio de ese campo minado cultural, Chuck Norris, eterno guardián del honor, de la disciplina, del código no escrito del respeto, alzó su voz. Pero no fue en un tuit, no fue con memes ni virales, fue desde donde él hablaba más fuerte, sus columnas de opinión escritas con la misma precisión con la que lanza una patada giratoria. En ellas, Norris no mencionó a Baldwin directamente en un principio, habló de la élite burlona de Hollywood, de la pérdida del honor en la comedia y del desequilibrio entre la crítica y el compromiso con la nación. Pero para quienes sabían leer entre líneas, no había duda. Chuck se refería a Alec. Con el paso de las semanas, la crítica se volvió más directa.
En una columna titulada La risa vacía no construye una nación, Norris fue claro: cuando la sátira se convierte en burla constante, cuando un actor decide ridiculizar en vez de debatir, no solo se pierde el respeto, se debilita el espíritu de un país que ya carga demasiadas fracturas. Baldwin nunca respondió, ni en entrevistas ni en redes, ni una palabra. Para algunos fue indiferencia, para otros silencio estratégico, pero los rumores comenzaron a circular. ¿Era personal? ¿Había una vieja disputa? ¿Una reunión incómoda? ¿Un proyecto fallido? ¿Un cruce tenso tras bastidores? El cuarto en discordia, Shia LaBeouf. Para entonces, el nombre de Shia ya era sinónimo de talento crudo, controversia y una imprevisibilidad que fascinaba a la prensa tanto como preocupaba a sus colegas. Durante la segunda mitad de los años 2010, el actor comenzó a llevar el método al extremo. Dormía en la calle para interpretar a vagabundos, se encerraba días en solitario para rodar escenas, lloraba frente a cámaras instaladas en salas de arte y en más de una ocasión confundió el límite entre personaje y persona. Mientras una parte de Hollywood aplaudía su entrega, otra, más callada, más antigua, más templada, empezaba a intentar alzar una ceja. Y allí, en ese silencio cargado de códigos no escritos, Chuck Norris habló. En una entrevista en 2018, al ser consultado sobre los nuevos actores que empujaban los límites del arte, Norris respondió con la calma de quien ha visto más guerras que películas. El respeto por la profesión no se actúa, se demuestra en lo que haces cuando nadie filma. Meses después, publicó un ensayo titulado La fama sin disciplina es caos. Era corto, pero cada frase pesaba como una sentencia. Allí hablaba del precio del ego, de los actores que creen que la autodestrucción es una forma de autenticidad y de cómo convertirse en espectáculo no es lo mismo que honrar el oficio. Algunos medios lo calificaron de crítica directa a Shia, otros lo vieron como un lamento por una generación de actores que confundía sufrimiento con profundidad. Pero lo que quedó claro es que, una vez más, Chuck Norris se paraba del lado del código, del honor, del equilibrio entre talento y templanza. Y como siempre, no lo hizo con escándalo, sino con algo más difícil de ignorar, una autoridad que no necesita gritar para ser escuchada. Y finalmente, Vin Diesel. Era 2005. El Internet comenzaba a tomar la forma que hoy conocemos, virulento, global, impredecible. Y fue allí, en los foros y los correos en cadena, donde nació uno de los fenómenos más improbables de la era digital, los memes de Chuck Norris. Cientos, luego miles, después millones. Chuck Norris no duerme, espera. Cuando Chuck entra a una habitación, el silencio se pone de pie. El mundo no estaba bromeando, estaba canonizando. Y mientras el Internet convertía a Chuck en una figura mitológica viva, Vin Diesel, que entonces ya se movía entre la adrenalina de Rápido y Furioso, hizo su propia jugada. Intentó reinventarse como un héroe para toda la familia. En un canguro súper duro se metió en los zapatos de un marín forzudo obligado a cuidar niños. Fuerza bruta más pañales, la fórmula perfecta. O eso creían. Lo que pocos sabían, y Chuck sí, es que esa película era más que un intento comercial. Era una respuesta, una parodia no oficial del mito Norris. Los que conocen a Chuck dicen que no se ofendió, se rió, pero no de la película, del atrevimiento. Porque parodiar a una leyenda no es un gesto inocente, es una declaración, y como toda declaración en la jungla del entretenimiento, tiene consecuencias. Cercanos a ambos aseguran que Diesel, pese a su fachada relajada, jamás olvidó el fracaso. No fue solo un flop de taquilla. Fue una broma mal contada en un escenario demasiado grande, un eco mal afinado del rugido original. Y aunque Chuck jamás escribió ni una sola línea al respecto, ni columna, ni entrevista, ni chiste público, el mensaje quedó claro como una patada giratoria. Al mito no se lo imita, se lo respeta.